Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2366. En esta ocasión vamos a ir a la Unión Soviética, pero en el campeonato de ese país que se celebró allá en el año 1951. De blancas las conducía Yuri Averbash, que saben que es el gran maestro con más años que está vivo, ¿no? Tiene 96 años y sigue vivito y coleando. Además es árbitro, un fenómeno. Nunca me voy a cansar de recomendar su libro Elemental de Finales, que es un librito muy finito, que es muy chico y que la verdad que ese pequeño libro me ayudó a levantar el nivel allá por el año 89 de forma maravillosa, gracias a un dato que me había pasado el maestro FIDE uruguayo, campeón uruguayo Alejandro Bauzá. Bueno, saliendo de esas historias y melancolía, su rival Bondareski conducía las piezas negras. En realidad esta posición no se llegó, hay que valga la aclaración que el caballo estaba en la casilla G8 y Bondareski se dio cuenta de lo que iba a pasar y jugó dama E7, ¿correcto? Así que bueno, la posición que tenemos en el tablero no sucedió en la partida, pero pudo haber pasado. ¿Qué fue lo que vio Bondareski? Que evitó, que sacó su caballo, en vez de sacar su caballo, mejor dicho, movió su dama E7. Ya lo vamos a descubrir por qué. Antes de proseguir, como siempre, quiero dejarle un gran abrazo a varios amigos. Por ejemplo, primero que nada en la página web, que ahí pueden dejar los comentarios, que es nau64.com. Luis había tirado una jugadita por el día de ayer, que era caballo F7, y bueno, veíamos que había fallado, ¿verdad? Luego a Gustavo Scott, que había tirado la primera jugada. Luego Julián aclaró que no veo nada, no veo clara la continuación para las blancas luego de caballo G6, caballo H7. Luego aparece un comentario que dice Gustavo, dice que se había salteado caballo H7. Y luego por fin Julián aclara que el problema anterior, Taimanov, que iba de negras en esa partida, dice que la posición era un poco diferente, ¿no? Me hizo notar que la posición que habíamos analizado no era de la partida, sino más bien un análisis como pasa hoy. Bueno, vamos a los comentarios de YouTube, ¿les parece? Primero Gustavo Scott dice que comentó, el mismo Gustavo Scott que comentó en la página web, un gran amigo. Dice, no vi el caballo en H7 negro, no la tuve en cuenta, no era tan papita ver el resto, realmente brillante, ¿no? Luego dice Luis Jimei, comentó, me endulcé con caballo F7, debería ser, en la jugada que él había dicho, ¿sí? En la primera jugada del problema anterior, pero no contemplé la refutación de alfil H3. La directa caballo G6 es un golpe duro al rival. ¿Sí? Y por último, Miguel Marsol, que comentó un video que hice sobre Nakamura en el torneo de Gibraltar. Bueno, vamos a esta posición a ver cómo le fue. Primero que nada, ustedes tienen que ver la gran batería que tienen las piezas blancas, ¿no? Las torres en la columna G, tenemos la dama y el alfil también en la diagonal C1, H6, y por supuesto tenemos el caballo G5, caballo F3, que está ahí escondidito, y el alfil de D1 que también está escondido tras las piezas restantes del blanco, ¿no? Entonces todo esto nos hace pensar que parece que las blancas algo tendrían, ¿no? Pero bueno, voy a poner una pequeña pausa para cerrar la ventana, porque realmente hoy el día en Montevideo, con 25 grados y una sensación de 30, está bastante complicado. Bueno, les pido un poquito disculpas por la pequeña pausa que hice, porque si no igual tenía que empezar el video de cero y ya llevaba un ratito comentándole algunas cosas. Les decía que hay muchas piezas blancas sobre el rey negro, y bueno, acá las tentaciones pueden ser variadas. Por ejemplo, ¿quién no pensó en esta posición torre por G7? Y tras torre por G7 capturar otra vez la torre y comer en H6. Lo que pasa es que acá con negras hay que ver una defensa efectiva, y esa defensa se lograba con rey H8. Esta es la única jugada que las negras sobreviven,
Porque, por ejemplo, al traslado de la dama hacia G5, las negras con dama E7 todavía mantienen en pie todas sus posibilidades. Es más, esta posición, las blancas tienen compensación por el material, ¿no? Una calidad por un peón, pero en realidad las negras tienen muy buenas posibilidades de terminar ganando, aunque no es fácil al inicio, ¿verdad? Entonces, volviendo a la posición anterior, la otra posibilidad que se podía presentar era torre G6, que es interesante porque, claro, comer de alfil no se puede porque comemos de peón y le atacamos al rey y la torre y ganamos. Acá las negras tenían que jugar muy fino y defenderse de la amenaza que hay sobre el peón de H6, o sea, jugar caballo G8. Ahora entienden por qué el maestro Wondalewski no hizo ese movimiento en la partida, como les comentaba al principio, sino que jugó dama E7. Con esto se puede decir que las blancas están mejor, pero no es una situación que se pueda ganar, más bien tienen la iniciativa y el rey negro está expuesto. Entonces, volviendo a la posición anterior, sí había una manera de ganar en forma brillante. Esa manera era el sacrificio de alfil en H6, lo cual no es sencillo, porque después de alfil por H6 uno dice, bueno, ¿qué sigo acá? ¿Con torre G7, con caballo G5 o no? La jugada es dama por H6. Y miren la secuencia que hay después de rey por H6. Torre jaque, por supuesto que hay que comer, porque si se va a H7 sería un error por caballo G5, y si se come el peón de H5 vendría a matar en una, que ustedes mismos lo pueden corroborar. Hay que capturar, la torre entra en G6 con jaque, y el rey ahora tiene dos posibilidades. Si va para H7 es muy sencillo porque caballo G5, el rey se va, doblete, rey viene, comemos, y acá las negras están con una pieza de menos, no pueden jugar caballo H5, pero justamente torre por D6, y ven que las blancas tienen una pieza de más, ¿verdad? Por supuesto ahí también podemos jugar alfil por torre y la pieza de más se conserva. Entonces, contra torre por G6, la única posibilidad es mover el rey a H5, pero en ese caso damos un descubierto a la casilla E5. El rey tiene que moverse o bloquear. En realidad, si va a H4, después de este jaque y el rey tiene que venir a G5, existe caballo por F7 doblete. Y acá viene una parte interesantísima, porque después el rey siempre tiene que estar al lado del caballo, ¿no? Entonces, se va con caballo por D8, y contra torre D8 parece que acá está todo igual, y bueno, que el negro va a sobrevivir, tiene un peón de menos, pero se toca el peón central, pero existe este jaque intermedio. Ahora el rey, si va a la casilla G5, existe torre G6, el rey se tiene que alejar del caballo F6, se pierde pieza, y en caso de rey E5 le hacemos ahí un sacrificio de peón, pero para alejarlo al rey del caballo, y bueno, también las blancas quedan con una pieza de más. Entonces, volviendo al anterior, se tiene que jugar caballo G4, esta es única para seguir en vida. Alfil por, hay que comer con jaque, porque si no las negras con tanto material de más sobrepasarían el juego de las blancas. El rey se tiene que alejar, otro jaque, siempre para llevar al rey al doblete, y tras rey por alfil, caballo por D8, torre por D8, se diría que este final, bueno, el negro sobrevive, pero en realidad después de caballo de D8 ya la posición está ganada para las blancas. Acá hay dos jugadas, ¿no? Puede ser torre 6 que corta al rey, ¿sí? O creo que yo que es un poquito más fina, jugar torre F6 para que el rey se aleje del peón F, y ahora sí torre 6, ¿no? Y tras rey F4, por ejemplo, rey D2, con el plancito de que, claro, el negro siempre tiene que estar custodiando el peón de D6. Entonces con el rey vamos a entrar por este lado y nos vamos a ir a comer algunos peones del flanco dama, o mismo el peón central. ¿Ok? El rey siempre, cuando venga F3, nosotros siempre tenemos la posibilidad de pegar jaque, o si no, obsequiarlo, porque mientras el rey va a comer F2 y el rey nuestro avanza hacia el flanco dama, en realidad el negro va a quedar siempre con el rey alejado. Entonces, bueno, está claro que esa posición es decisiva ventaja para Berbach, y se hubiera ganado ese final, ¿no? La exquisitez de la defensa de Wondalewski al ver la posibilidad de ese sacrificio y no permitírselo. Creo que eso es un gran aporte a la clase, o al mini clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les pueda siempre dar una manito en ese sentido de que a veces vemos las jugadas obvias pero no profundizamos. Y bueno, espero que como dije anteriormente, les haya gustado. Y bueno, aquellos que quieran, como siempre,
pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Nos estamos viendo, que pasen lindo, hasta mañana, chau chau.